Hola a todos, bienvenidos nuevamente, les habla el ingeniero Víctor para continuar con nuestro contenido del curso. En esta ocasión nos toca ver el tema de vectores de fuerza y sus propiedades. Esta clase es una clase teórica en la que vamos a estar aprendiendo los conceptos básicos sobre fuerza, la relación que tiene con el tema de vectores y las propiedades de cada uno. Esto porque más adelante en el siguiente tema sí ya vamos a ver la parte práctica en donde combinamos fuerza con el concepto de movimiento para aprender sobre las leyes de Newton. ¿Sí? Este es nuestro siguiente tema. Las leyes de Newton sí es un tema teórico práctico, pero para poder comprender las leyes de Newton, nosotros necesitamos saber todo lo referente a movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo aprendimos anteriormente, y los conceptos de vectores de fuerza. Entonces, para poder comprender leyes de Newton necesitamos tener estos dos. Ya dominamos el concepto de movimiento rectilíneo uniforme porque lo hemos visto en clases anteriores. Ahora nos toca aprender un poquito de la teoría sobre vectores de fuerza. Entonces, nuestra clase de hoy se trata sobre esto. Bien, entonces para dar inicio vamos a las definiciones básicas. El concepto de fuerza. La teoría nos dice que una fuerza es una influencia en un cuerpo que puede provocar dos efectos diferentes. Uno de esos efectos es el que está acá, un cambio en el estado de movimiento, ¿sí? Cualquier objeto que tenga masa o que tenga materia está en el espacio en un estado de reposo. Digamos que una botella de agua sobre una mesa, un libro, cualquier cosa, una silla sobre el piso, etcétera. Si nosotros queremos cambiar el estado de movimiento, es decir, del reposo, queremos llevarlo a un movimiento con una velocidad, entonces necesitamos aplicar una fuerza. ¿Sí? Para cambiar de reposo a movimiento es necesario aplicar una fuerza. Entonces una fuerza se define como eso, el efecto o la influencia que existe en un cuerpo con el objetivo de cambiar su estado de movimiento. Acá están los ejemplos, una persona que empuja una caja o la fuerza del viento sobre las velas de un barco que lo hacen cambiar su estado de movimiento. Siempre que nosotros querramos cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, ya sea de llevarlo al reposo para moverlo o de un cuerpo que esté en movimiento, nosotros queremos detenerlo, es necesario aplicar una fuerza. Por eso nos dice el concepto que es una influencia en un cuerpo que cambia el estado de movimiento del mismo. ¿Sí? Creo que todos lo hemos experimentado en algún momento. Todos hemos hecho fuerza para mover algo, para levantar algo, para destapar una botella de Coca-Cola, para cualquier cosa. Nosotros hemos aplicado una fuerza y esa fuerza lo que hace es cambiar el estado de movimiento. Pero ese es uno de los efectos que produce una fuerza. Dijimos que es una influencia en un cuerpo que produce dos efectos. Uno de esos efectos puede ser el cambio en el estado de movimiento. El otro efecto sería este. Número 2, modificación del estado físico. Dependiendo del tipo de material sobre el cual nosotros estemos aplicando la fuerza, puede que el material nosotros apliquemos la fuerza no con el objetivo de cambiar el estado de movimiento, sino más bien con el objetivo de modificar el estado físico. ¿Dónde observamos eso? En los materiales elásticos, por ejemplo. Nosotros ya sabemos que es un material elástico, un material que se deforma. Las propiedades de un material elástico son, por su estructura físico-química, molecular, provocan que ese material se deforme, que cambie su geometría cuando se aplica una fuerza sobre él. Entonces, por ejemplo, alguna barra, algún cilindro que esté hecho de algún material elástico, por ejemplo, de goma o de hule, si nosotros presionamos en este sentido, como aparece aquí en el diagrama, estamos haciendo una fuerza de compresión y lo que hace el material es cambiar su estado físico, o sea, se modifica el estado físico, se deforma. Si nosotros aplicamos la fuerza en sentido contrario, lo que ocurre es una fuerza de atracción o tensión. Entonces la barra se estira, la barra se puede encoger o se puede estirar por su propiedad de elasticidad. Entonces, pero eso está ocurriendo porque se está aplicando una fuerza.
en cualquiera de las dos direcciones. Entonces acá, si se dan cuenta, el objetivo de aplicar la fuerza no es cambiar el estado de movimiento, sino que es modificar el estado físico. ¿Sí? Es el otro efecto que producen las fuerzas. Esto lo vemos en los zules también, o en las ligas que normalmente las mujeres utilizan para el pelo, ¿verdad? Todos esos tipos de materiales, si nosotros aplicamos fuerza sobre ellos, lo que ocurre es que modifican su estado físico, cambian su geometría. Entonces, estos son los dos efectos que producen la fuerza: el cambio en el estado de movimiento y la modificación del estado físico. De esa manera es como podemos definir el concepto de fuerza: una influencia en un cuerpo que puede cambiar su estado de movimiento o modificar su estado físico. Pero claro que las fuerzas siempre te tienen que aplicar sobre objetos materiales para que se produzca cualquiera de esos dos efectos. Muy bien, entonces ahora que hemos definido el concepto de fuerza, podemos empezar a hablar sobre las propiedades básicas de las fuerzas. Tenemos varias. La primera de ellas nos dice: una fuerza siempre es aplicada por un cuerpo material a otro. Es decir, para que una fuerza exista, siempre tienen que haber dos cuerpos materiales, ¿sí? Si solo hay un cuerpo material, este no puede aplicar una fuerza por sí mismo. Tienen que existir dos cuerpos materiales siempre para que pueda existir una fuerza entre ellos, porque la propiedad de las fuerzas nos dice que una fuerza siempre es aplicada por un cuerpo material a otro. Entonces, para que exista fuerza, tienen que haber dos cuerpos materiales y uno tiene que estar aplicando la fuerza sobre el otro, o viceversa, ¿sí? Pero si solo existiera un cuerpo material, no podría haber una fuerza porque no habría hacia dónde aplicarla. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera propiedad de las fuerzas. La segunda propiedad, o la número 2, nos dice que una fuerza es una cantidad vectorial. Ojo con eso, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida, pero en el sistema internacional para medir las fuerzas utilizamos el newton, y el newton se define como 1 kilogramo metros por segundos al cuadrado. Entonces, recordándonos un poquito de la teoría de vectores, eso nos va a servir. Hay que repasar un poquito eso antes de meternos a fuerzas. Sabemos que una fuerza se puede aplicar en cualquier dirección sobre un objeto, ya sea para jalar un objeto que está en el suelo y arrastrarlo de forma horizontal, la fuerza que un cuerpo ejerce sobre el suelo también por efecto de la gravedad. Esos son vectores. La fuerza que se produce en un objeto cuando va a despegar, o sea, un cohete cuando va a despegar de la Tierra con dirección hacia arriba, esos son vectores de fuerza, ¿sí? Pero siempre tenemos que recordar que las características de un vector es que tienen una magnitud, que en este caso la magnitud del vector, como nosotros estamos acostumbrados a ver vectores de desplazamiento, los medíamos en metros, pero en este caso los vectores de fuerza se van a medir en esta unidad, newton, que equivale a kilogramos metros por segundos al cuadrado. Entonces la magnitud de una fuerza se mide en newtons. La dirección es el ángulo de desplazamiento respecto a la horizontal, si se recuerdan del concepto de vectores, y el sentido es el punto de referencia hacia donde estamos nosotros ubicando el vector en función de los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Entonces, esta es la segunda propiedad de las fuerzas. Se analizan como vectores. Cualquier fuerza se va a analizar como vectores. Entonces, una fuerza que no está dentro del plano de uno de los ejes, perdón, va a tener una componente en el eje X. Siempre va a haber una fuerza en X y siempre va a haber una fuerza en Y cuando tiene un grado de inclinación. ¿Sí? Estas propiedades son las que nosotros aprendimos en los vectores y ahora las vamos a aplicar también a las fuerzas. Entonces acá hay un pequeño diagrama para ejemplificar eso que les estoy diciendo. Imagínense que ustedes hay un objeto, una caja en el piso, así grande y muy pesada, tiene una masa muy grande. Ustedes quieren mover esta caja en esta dirección, hacia la derecha, acá en las pantallas. Entonces vienen ustedes y aplican una fuerza. Una persona aplica una fuerza, pero la caja no se mueve, no es capaz de moverse.
Entonces viene y llama a su compañero o a un amigo para que lo ayude a mover la caja. Entonces viene el amigo y el amigo aplica otra fuerza, que es una fuerza 2. Entonces la suma de estas dos fuerzas sí ya son capaces de desplazar la caja por el piso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál fue la magnitud necesaria para desplazar la caja a través del piso? Sumando los vectores. Fuerza 1 más fuerza 2. ¿Sí? Y a esto es lo que se conoce como fuerza resultante. ¿Sí? Esta es la propiedad de vectores de fuerza. Cuando dos o más vectores de fuerza se aplican sobre un objeto, la sumatoria de todos esos vectores nos da como resultado una fuerza resultante. ¿Sí? Y se recuerdan que el concepto de vectores es este. Si tengo acá en este diagrama explicado, si tengo un vector que tiene una fuerza en esta dirección F1 y otro vector que se está aplicando en esta dirección F2, entonces la suma de los vectores de manera gráfica, nosotros tenemos que recordarnos cómo se hace. Acá, donde inicia el primer vector a donde finaliza el último. Esa es una propiedad de los vectores. Entonces todos estos conceptos de vectores que aprendimos, suma y resta de vectores, método gráfico y analítico, lo vamos a aplicar también a los vectores de fuerzas. Esa es la segunda propiedad de las fuerzas, entonces, verlas como vectores, aplicando toda la teoría que hemos aprendido anteriormente sobre este concepto. Bien, la tercera propiedad de las fuerzas, número 3, nos dice que las fuerzas actúan en parejas, siempre llamadas acción y reacción. Este es un principio muy importante que nos va a servir más adelante para cuando estemos nosotros trabajando leyes de Newton. La tercera ley de Newton se fundamenta en este principio de acción y reacción, las fuerzas que actúan en parejas. Entonces, si nosotros, volviendo al ejemplo anterior, hay una caja en el piso con una masa y la queremos empujar, ¿qué pasa si ustedes se ponen acá a querer empujar esta caja? Con las manos, obviamente. Voy a hacerlo un poquito más por acá. Ustedes quieren ponerse a empujar esta caja, pero la caja está muy pesada. Entonces ustedes tienen que aplicar una fuerza muy grande. Puede ser que ustedes logren desplazar la caja en esta dirección, pero después de un rato, acá en el punto de contacto donde ustedes están empujando la caja, si la caja es de madera o de algún material duro, pues las manos les van a doler de tanto empujar la caja, porque está muy pesada. Van a sentir dolor en las manos, más si no están utilizando ningún tipo de protección. ¿Por qué sienten ese dolor en la mano? Porque ustedes están aplicando una fuerza para empujar la caja, pero la caja se está resistiendo con una fuerza que va a tener dirección contraria. Y la caja, ustedes con sus manos están aplicando la fuerza sobre la caja, pero la caja está aplicando fuerza sobre sus manos, esa fuerza de resistencia para no moverse. Entonces a eso se le llama el principio de acción y reacción. Las manos les duelen porque la caja está reaccionando. ¿Sí? Veamos otro ejemplo más sencillo. Si ustedes están parados sobre el suelo, ¿sí? Ustedes están parados sobre el suelo, les ha tocado hacer cola en el banco o en cualquier lugar donde tienen que estar parados en el suelo mucho tiempo. Cuando van a ver un concierto o qué sé yo, tienen que estar de pie bastante tiempo. Cuando uno se para en el suelo durante unos 5 o 10 minutos no hay ningún problema, no pasa nada, uno aguanta. Pero ¿qué pasa si uno estuviera parado sobre el suelo durante horas, 3, 4, 5 horas? ¿Qué es lo que sucede? Les empiezan a doler los pies, ¿sí o no? Sí les empiezan a doler los pies, porque ustedes están ejerciendo su propio peso, como el peso es una fuerza, ese peso está ejerciendo una fuerza sobre el suelo. Pero el suelo está reaccionando con una fuerza que se conoce como fuerza normal, con dirección contraria. Entonces ustedes con sus pies ejercen y su peso ejercen fuerza sobre el suelo, pero el suelo reacciona con una fuerza directamente sobre sus pies. Por eso es que después de un tiempo ya les duelen los pies. ¿Sí? A eso se le llama principio de acción y reacción. Y así pueden haber muchos ejemplos más, como el que tenemos acá arriba, el del martillo, ¿verdad? Cuando se golpea
martillo con un clavo. El clavo reacciona, se opone al movimiento con una fuerza contraria de igual magnitud. Por eso es que los martillos tienen que ser metálicos en esta parte. ¿Qué pasa si esta parte de acá del martillo fuera de madera o de vidrio? Se rompe, ¿verdad? Al golpear el clavo, por la fuerza que el clavo está ejerciendo sobre el martillo cuando reacciona. Entonces, esta es la tercera propiedad de las fuerzas que actúan en parejas, y se conoce como el principio de acción y reacción. Entonces piensen por un momento ustedes qué más ejemplos se podrían obtener de esto. Pónganle pausa al video un ratito y anoten en su cuaderno unos 2 o 3 ejemplos más donde ustedes puedan ver este principio de acción y reacción a la hora de aplicar fuerzas sobre objetos materiales. Muy bien, confío en que ya anotaron sus ejemplos en el cuaderno. Ahora vamos a continuar acá con la propiedad número 4, que nos dice que si dos o más fuerzas actúan de forma simultánea sobre un mismo objeto, ojo con esto, dos o más fuerzas actúan de forma simultánea sobre un mismo objeto. El efecto que producen es el mismo que el de una fuerza resultante única, equivalente a la suma vectorial de las fuerzas individuales. Acá es donde entra la suma y resta de vectores también con método analítico. ¿Qué pasa acá? Imagínense que ustedes voy a dibujar un carrito así, muy sencillo, ¿verdad? Van en su automóvil en esta dirección y de repente el automóvil se les descompone. ¿Les ha pasado que el automóvil se descompone? Se queda parado y ya no arranca, no da para ningún lado. Pero se quedaron cerca de la gasolinera. Lo tienen que empujar, ¿verdad? O cerca de algún taller. Entonces ustedes vienen para poder empujar el automóvil, se bajan y lo quieren mover en esta dirección, tienen que aplicar una fuerza. Ahí van solitos ustedes empujando el automóvil a ¿qué? A unos ¿qué? A 1 km/h, un poquito menos, ¿verdad? A una velocidad de ese tipo. Entonces de repente hay una persona que ve que ustedes están aquí, una persona que está por ahí parada, ve que ustedes están sufriendo empujando su carro y los viene a ayudar. ¿Qué pasa si la persona viene, ustedes están aplicando una fuerza y la persona viene, la otra persona se viene a parar acá y empieza a empujar el automóvil para acá, en esta dirección? ¿Será que los van a ayudar ahí? ¿Será que el automóvil se va a mover más rápido? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esta persona está aplicando la misma fuerza que ustedes, fuerza 1 es igual a fuerza 2, entonces se van a contrarrestar. El automóvil no se va a mover. Eso significa que la fuerza resultante va a ser igual a 0. Entonces el auto se va a quedar ahí, no se va a mover. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el auto se mueva con más velocidad? Esta persona que está acá se tiene que trasladar a este lado y entre los dos tienen que empujar fuerza 1 y fuerza 2 con la misma dirección. Entonces fuerza 1 más fuerza 2 ya no va a ser igual a 0, ya va a dar una fuerza resultante, ¿sí? Esa fuerza resultante es el que está acá, vean, en el concepto, fuerza resultante única equivalente a la suma vectorial de las fuerzas individuales, ¿sí? Esta es la cuarta propiedad de las fuerzas. Cuando se aplican varias fuerzas sobre un objeto, por ejemplo, si este ejemplo del automóvil, ¿verdad? Y podemos encontrar otros más, como los que tenemos acá, fuerza resultante. Vean este objeto que está acá. Es un objeto que puede estar sobre el piso, puede estar en el espacio, cualquier cosa. Pero se están aplicando muchas fuerzas sobre este objeto. Vean, esta fuerza 3 tiene una magnitud pequeña, esta 4 una un poco más grande, la 1, la 2 y la 5, que es la fuerza mayor. ¿Hacia dónde creen ustedes que se va a mover este objeto? ¿Será que se va a quedar acá, en el mismo punto sin moverse? ¿Será que se va a empezar a desplazar a la derecha? ¿Será que la fuerza 5 va a dominar y va a mover el objeto en esta dirección? ¿Será que las fuerzas que están aplicándose de este lado van a hacer que se mueva hacia la izquierda? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sabemos qué va a pasar con el objeto? No sabemos. Pero si conocemos las magnitudes de cada una de estas fuerzas, entonces sí podemos saber qué es lo que va a pasar. ¿Cómo? Haciendo una suma de vectores, ¿sí? En este caso con el método gráfico.
Fuerza 1, ¿en dónde está la fuerza 1? Acá está la fuerza 1. Fuerza 2, ¿en dónde está? Acá está, y más o menos tiene esta magnitud. Fuerza 3 está en esta misma dirección. Fuerza 4, esa ya viene para arriba, un poquito más pequeña que la fuerza 1. ¿Y la fuerza 5 a dónde se va? Esta es una fuerza más grande y se viene para acá. ¿Dónde está el vector resultante? El vector resultante está acá, ¿vean? Fuerza resultante. ¿Qué significa entonces? Que este objeto se va a mover. Bajo la influencia de todas estas fuerzas, este objeto se va a empezar a mover en esta dirección, ¿sí? En la dirección del vector de fuerza resultante, ¿sí? Porque la fuerza 5 lo está jalando para acá, pero estas fuerzas que se están oponiendo están haciendo que el objeto se venga para arriba, pero en dirección contraria de donde va la fuerza 5, ¿sí? Ese es el efecto de las fuerzas. Esta es la propiedad número 4. Se están aplicando varias fuerzas sobre un objeto, pero el efecto que todas estas fuerzas provocan es el mismo que el de una fuerza resultante que se obtiene de la suma vectorial de todas las fuerzas individuales, ¿sí? Ese es el concepto de fuerza resultante. Lo vemos acá, ¿verdad? Dos personas jalando un objeto. ¿Qué va a pasar con el objeto? ¿Se mueve o no se mueve? Bueno, ¿y en qué dirección? Si las personas aplican la fuerza suficiente, lo van a mover. Y el objeto se va a empezar a mover en esta dirección, en medio de los dos vectores, porque ahí es donde va a estar el vector de fuerza resultante, ¿sí? Eso pasa, y pueden haber más ejemplos. Si piensen ustedes en más ejemplos, cuando están jugando no sé cómo se le llama este juego, ¿verdad? Pero aquí ponen un poco de lodo y hay varias personas acá que están... Este es un equipo, ¿verdad? Que está tirando de una cuerda. Y de este otro lado hay varias personas que es el otro equipo que también está tirando, pero estas personas están tirando hacia acá con una fuerza y estas personas están tirando hacia acá con una fuerza diferente. Entonces, ¿hacia dónde se van a ir? ¿Será que los del equipo 1 van a vencer a los del equipo 2? Eso depende de cuál sea la magnitud de las fuerzas. Si el del equipo 1 ejerce una magnitud de fuerza mayor a la del equipo 2, entonces todo el sistema se va a mover hacia acá, porque aquí es donde va a estar el vector fuerza resultante, al sumar fuerza 1 más fuerza 2, ¿sí? Ese es otro ejemplo, ¿verdad? De la fuerza resultante. Entonces, de la misma manera, detengan un ratito el video y piensen en algún otro ejemplo de donde se puede observar este concepto de fuerza resultante. Y anótenlo en su cuaderno, por favor. Muy bien, entonces confiando en que hicieron lo que les solicité, nos vamos a la última propiedad de las fuerzas, que se conoce como equilibrio de las fuerzas. Y esto es algo que ustedes han visto también, ¿verdad? Compensación de los efectos. ¿Han hecho algún experimento alguna vez donde existe equilibrio? Esta es la palabra clave para este concepto. Condición de equilibrio, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿verdad? El ejemplo más común es este, que cuando van, no sé si han ido alguna vez fueron a algún parque infantil donde hay dos asientos acá en los extremos y hay un punto de apoyo. Entonces, ¿qué viene? Viene un niño acá y se sienta de este lado, y viene otro niño acá y se sienta y empiezan a jugar, ¿verdad? Esto se le llama el sube y baja. Entonces la persona que pesa más tiende a mover el objeto hacia abajo. Después esta persona se impulsa con una fuerza hacia arriba y más el peso de esta persona hacen que el objeto rote en la dirección contraria. Pero si las dos personas pesaran lo mismo, ¿qué pasaría si si el peso de las dos personas fuera igual? ¿Qué pasaría? Esto se queda en equilibrio, no se va para arriba ni para abajo. Hay equilibrio total. Entonces, esta es la propiedad número 5 de las fuerzas, el equilibrio. ¿Por qué hay equilibrio? Porque hay una compensación. ¿Por qué hay compensación? Porque el punto de apoyo está en el centro y las personas pesan lo mismo, ¿sí? Entonces a eso se le llama equilibrio de fuerzas. Si se suma la fuerza 1 más la fuerza 2, el resultado va a ser 0, porque si pesan lo mismo, el peso de uno es positivo y el peso del otro es negativo, entonces al sumarlo da 0. Entonces a eso se le llama
sumatoria de las fuerzas es igual a cero. El vector resultante va a dar una fuerza igual a cero. Entonces, si yo sumo dos vectores, el vector resultante de fuerza resultante va a ser igual a cero. A eso se le llama compensación de los efectos. Y eso se puede ver en cualquier otro lado, ¿verdad? Porque un motorista no se cae cuando va a tomar una curva. Tiene que tomar cierta inclinación para que la curva, el efecto de la fuerza centrípeta se compense de una mejor manera y no se caiga de la moto, ¿verdad? O cuando una persona va en bicicleta normalmente también va obteniendo una compensación de los efectos, ¿sí? Entonces ahí pueden pensar ustedes también en varios ejemplos donde ustedes vean compensación de efectos, equilibrio de fuerzas. El equilibrio se da porque las fuerzas se compensan. La sumatoria de las fuerzas al final del sistema va a dar igual a cero. Entonces cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, hay equilibrio. Es el ejemplo que les ponía del carrito, ¿verdad? Cuando se descompone el carro y si una persona lo está empujando en esta dirección con una fuerza 1, pues si viene otra persona y lo está empujando en esta dirección con una fuerza 2, si la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, si lo están empujando con la misma fuerza, el carro no se va a mover. Entonces aquí también hay equilibrio, ¿sí? Compensación de efectos de las fuerzas, ¿sí? Esta es la propiedad número 5. Y con esta concluimos entonces. Tenemos 5 propiedades de fuerzas que ustedes necesitan dominar y ejemplificar. Yo necesito que ustedes entiendan cada una de las propiedades de las fuerzas, qué significa cada una, a qué se refiere y también que sepan dar ejemplos. Por favor, es importante que ustedes dominen esto. ¿Se recuerdan? Propiedad 1, la fuerza que es aplicada por un cuerpo material a otro. Propiedad 2, la fuerza como una cantidad vectorial. La propiedad 3, el principio de acción y reacción. La propiedad 4, el efecto de la fuerza resultante. Y la propiedad 5, el equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Vayan tomando nota, vayan haciendo un resumen de todo esto. Porque el día viernes vamos a hacer una actividad en la plataforma, una comprobación de la lectura de todos estos conceptos que ya les voy a explicar cómo la vamos a trabajar. Mientras tanto vamos a continuar ahora con clases de fuerzas. Muy bien, entonces, habiendo terminado ya con el tema de las propiedades de las fuerzas, ahora nos toca ver las clases de fuerza que existen. Y tenemos de dos tipos únicamente. Fuerzas hay de dos tipos. Las fuerzas de contacto, que es con las que vamos a empezar, y las fuerzas a distancia. Vamos a ir viendo la diferencia entre cada una de ellas, cuáles son las características de cada una y cómo se pueden aplicar en la solución de problemas. Entonces, damos inicio con las fuerzas de contacto. La teoría nos dice que estas se dan cuando el cuerpo que produce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo sobre el que se ejerce esta, desde el punto de vista microscópico. Creo que aquí está lo suficientemente claro, ¿verdad? El concepto. Tiene que haber contacto directo entre los objetos materiales, desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? Porque a veces a simple vista puede ser que no se vea el contacto directo, pero a nivel microscópico sí se podría ver, ¿verdad? Entonces, los ejemplos más comunes, ¿verdad? Aquí un taco de billar golpeando la pelota, hay contacto directo. Para que la bola de billar, perdón, se ponga en movimiento, el taco la tiene que golpear. Tiene que haber contacto directo. Un boxeador que en un entreno está golpeando el saco de entrenamiento, pues para poder moverlo, para poder deformarlo, tiene que ejercer contacto directo también, ¿sí? Entonces, estos dos tipos que están acá se conocen como fuerzas de contacto. Un jugador de fútbol que patea un balón también tiene que hacer contacto directo para poner el balón en movimiento, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Que involucre una fuerza de contacto, como su nombre lo indica, tiene que haber contacto directo entre los dos materiales, el que ejerce la fuerza como el que la está recibiendo y va a reaccionar también. Entonces a eso se le llama fuerza de contacto y estas se pueden clasificar en varios tipos también. Bien, entonces fuerzas de contacto tenemos 5 tipos diferentes. La primera de ellas se conoce como fuerza normal. Nos dice la teoría que esta está relacionada con el peso de los cuerpos. Ojo con esto. ¿Qué es el peso? Es el efecto que la gravedad
tiene sobre un objeto que tiene masa. Esa es la definición de peso. El peso es una fuerza, ¿sí?, que se da por el efecto de la gravedad. Y la gravedad es un tipo de fuerza a distancia. Entonces esa la vamos a ver más adelante. Pero el peso siempre tiene una dirección hacia abajo. Si nosotros, la teoría nos dice que si aquí está la Tierra, cualquier objeto cercano a la Tierra siempre va a ser atraído hacia el centro de la misma. ¿Sí? Cualquier objeto en la Tierra es atraído hacia el centro. Pero si nosotros estamos en un plano de referencia, siempre decimos que si nosotros estamos acá, vemos a cualquier objeto cayendo, decimos que va hacia abajo, ¿verdad? Cualquier objeto que cae del cielo va hacia abajo, pero en realidad va hacia el centro de la Tierra. Pero ese es el concepto de peso, el efecto que la gravedad tiene sobre los cuerpos materiales. Entonces, ese efecto provoca que existe una fuerza normal, que es la fuerza perpendicular al plano sobre el cual está apoyado un objeto. Un objeto se puede apoyar sobre superficies horizontales, por ejemplo, un automóvil que está descansando sobre la carretera o cualquier objeto que está sobre el suelo, tiene masa, pero un objeto también puede estar apoyado sobre un plano inclinado, ¿sí? O incluso un objeto puede estar apoyado sobre un plano vertical. Cuando nosotros nos recostamos en una pared, ¿verdad? Estamos ejerciendo una fuerza vertical sobre la pared. Acá en este caso la fuerza de esta masa está ejerciéndose en esta dirección y acá en esta dirección. ¿Qué es la fuerza normal entonces? La fuerza que reacciona a la masa de estos objetos. Si una masa está sobre un plano horizontal, ejerciendo una fuerza determinada por su propio peso, este plano horizontal va a reaccionar. El ejemplo que les ponía de cuando nos duelen los pies por estar parados. ¿Por qué nos duelen los pies al estar parados? Porque el suelo ejerce una fuerza sobre nuestros pies, una fuerza de reacción, y eso es lo que se conoce como fuerza normal. Acá, las fuerzas de contacto entonces se clasifican en 5 tipos diferentes. Hay 5 tipos de fuerzas de contacto. La primera de ellas se conoce como fuerza normal. La teoría nos dice que está relacionada con el peso de los cuerpos. Como bien sabemos, el peso se define como una magnitud física que es una fuerza, ¿sí?, que se da por la atracción de las masas. Es decir, nosotros aprendimos desde pequeños que alrededor de la Tierra, cualquier objeto que esté cercano a la superficie de la Tierra va a ser atraído hacia el centro de la misma, ¿sí? Entonces a eso le llamamos la fuerza de gravedad, ¿sí? Es una fuerza a distancia, la fuerza a distancia que vamos a analizar más adelante. Entonces, si nosotros estamos en la superficie de la Tierra y vemos objetos que caen desde el cielo, nosotros decimos cualquier objeto que está en el aire siempre va a caer hacia abajo. Nosotros estamos acostumbrados a decir que un objeto cae hacia abajo, ¿verdad? Pero en realidad ese objeto está siendo atraído hacia el centro de la Tierra. Y a eso se le llama peso, el efecto que la gravedad tiene sobre los cuerpos que tienen masa o que tienen materia. Entonces, en función de esto, nosotros decimos que la fuerza normal está relacionada con el peso de los objetos. Es una fuerza perpendicular al plano sobre el cual está apoyado un objeto. Entonces, para que exista fuerza normal tiene que haber contacto. Por eso se llama fuerza, por eso es una fuerza de contacto entre un objeto con un plano de apoyo. El ejemplo más sencillo de todo esto es cuando les dije hace rato que podemos estar parados en el suelo. Entonces nuestro peso está ejerciendo una fuerza hacia abajo, sobre el piso. Pero el piso está reaccionando por el principio de acción y reacción con una fuerza que va hacia arriba. Entonces a esta fuerza se le llama fuerza normal, porque está perpendicular al plano de apoyo. Si el plano de apoyo es el suelo, que está horizontal, la fuerza de reacción es la fuerza normal, que está vertical. Entonces entre estos dos hay 90 grados. Cuando hay 90 grados decimos que son perpendiculares. Dos líneas son perpendiculares cuando tienen 90 grados entre sí. Entonces por eso decimos que la fuerza normal siempre va perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? Pero no siempre el plano va a estar
de forma horizontal. Algunas veces el plano va a estar inclinado o puede ser que esté en forma vertical también. Así como podemos ver en estos ejemplos. Vean, acá en este ejemplo que está en el centro. En una mesa hay una caja. Esa caja tiene un peso, pero ese peso ejerce una fuerza sobre la superficie de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mesa? ¿Cómo reacciona esa fuerza con esa mesa con una fuerza que va hacia arriba? Y a esa fuerza se le llama fuerza normal. ¿Sí? Cuando el plano de apoyo es horizontal y la masa ejerce una fuerza hacia abajo, entonces la fuerza normal va a estar hacia arriba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el plano no es horizontal? El plano es inclinado. Y la masa está acá ejerciendo una fuerza sobre este plano inclinado. El peso de la masa, aunque el plano esté inclinado, va a ir hacia abajo, porque el peso siempre va hacia abajo, no importa que esté sobre un plano inclinado. Pero aquí la fuerza normal va a cambiar, porque la fuerza normal tiene que ser perpendicular al plano. Entonces la fuerza normal va a estar en esta dirección, porque en esta dirección es donde guarda 90 grados con el plano. Acá está el plano y acá está la fuerza normal, entonces ambas son perpendiculares, ¿sí? Entonces este ejemplo lo vemos cuando nuestro carro está estacionado sobre una pendiente, ¿verdad? Sobre una subidita, entonces ahí lo dejamos parqueado. Entonces este es un ejemplo de donde se puede ver la fuerza normal hacia dónde va. No va hacia arriba, sino que va con una inclinación dependiendo de la inclinación del plano de apoyo. Y algunas veces el plano puede estar vertical también. Un ejemplo lo vemos acá. Hay una pared, pero nosotros venimos, estamos cansados, ¿verdad? Esperando, haciendo cola en algún lado y nos apoyamos sobre la pared. Entonces al apoyarnos sobre la pared nosotros estamos ejerciendo una fuerza en esta dirección. Entonces acá estamos nosotros, somos la masa que ejerce una fuerza en esta dirección. Entonces la pared reacciona. Entonces la dirección de la reacción es la fuerza normal. Entonces la fuerza normal ahí está horizontal, porque está perpendicular al plano, ¿sí? 90 grados. Entonces a eso se refiere la fuerza normal. Es una fuerza de contacto que está perpendicular al plano de apoyo. Si el plano es horizontal, la fuerza normal va hacia arriba. Si el plano es inclinado, la fuerza normal va a 90 grados. Y si el plano es vertical, la fuerza normal está horizontal, ¿sí? Este es el concepto de esta fuerza, la primera de ellas. La número 2 se conoce como fuerza de tensión. La definición nos dice que es la fuerza que es aplicada a un cuerpo tiende a producirle una tensión. Este efecto, la tensión, es un efecto que nosotros vemos comúnmente en las cuerdas o en los cables, ¿sí? Una cuerda tiene esta forma. Si nosotros la podemos ver de esta forma, puede estar ahí sin estirar, ¿verdad? Es una cuerda, cualquiera de esas que nos sirve para brincar. No sé si alguna vez tuvieron una de estas, ¿sí? Para saltar la cuerda. Pero ¿qué pasa si dos personas toman esta cuerda en los extremos y empiezan a tirar de ella? Una persona toma la cuerda acá y la otra está de este lado. Y las dos empiezan a tirar de la cuerda. Esta persona ejerce fuerza hacia acá y esta persona ejerce fuerza hacia acá. ¿Qué pasa con la cuerda? Se estira, ¿sí? Queda completamente tensa. De ahí viene el concepto de tensión. La cuerda se tensa. ¿Por qué se tensa? Porque se está produciendo en ella un efecto de tensión que se da por la aplicación de dos fuerzas en sentido contrario. Entonces, este es el concepto de fuerza de tensión. Objetos que normalmente no son sólidos como las cuerdas o los cables, pero si se les aplica una fuerza específica en dirección contraria, se genera este efecto de tensión. Entonces ahí está produciéndose una fuerza de tensión. Entonces acá los ejemplos más comunes, ¿verdad? Los cables que sostienen a veces los semáforos, porque algunos semáforos todavía están sostenidos por cables de los antiguos. Ya no hay muchos de esos, ¿verdad? Pero antes todavía se podían ver de esos semáforos que estaban sostenidos por cables. Entonces la fuerza que se provoca en los cables puede tener un ángulo de inclinación y ahí es donde se pueden analizar. Ya más adelante nos vamos a ver que este principio nos sirve para analizar las leyes de Newton, las poleas, las cuerdas, etcétera, con objetos como cuerdas o cables que sostienen masas, ¿sí? Y se aplican fuerzas en distintas direcciones. Entonces acá
En este tipo de ejemplos donde nosotros vemos la fuerza de tensión, las cuerdas y los cables comúnmente, cualquier objeto que no sólido que se pueda estirar o que se pueda tensar, se está provocando en él una fuerza de tensión, que también es una fuerza de contacto porque se necesita que haya contacto directo entre los objetos involucrados. Bien, continuando acá entonces, la número 3, la tercera fuerza de contacto, se conoce como fuerza de fricción. ¿Sí? Creo que cuando ustedes escuchan la palabra fricción ya saben a qué se refiere. ¿Sí? Esta es una de las fuerzas más importantes que hay en la naturaleza, la fuerza de fricción. Muchas de las cosas que nosotros hacemos comúnmente no podríamos hacerlas, no serían posibles si no existiera la fuerza de fricción en la naturaleza. ¿Sí? No podríamos tomar objetos, no existiría el desplazamiento de los automóviles, porque los automóviles no podrían frenar, ¿verdad? Los automóviles frenan por la fuerza de fricción. Si no existiera fuerza de fricción no podría frenar. La forma incluso como agarramos los cubiertos en nuestras manos para que cuando estamos comiendo, si los cubiertos se quedan en nuestras manos es gracias a la fuerza de fricción. Es decir, muchas de las cosas que hacemos de forma cotidiana es posible hacerlas debido a la fuerza de fricción. Por eso es que se conoce como una de las más importantes que hay en la naturaleza. Esta fuerza se da, dice acá la teoría, cuando dos superficies están en contacto, ¿sí? Y se están moviendo en direcciones contrarias. Entonces, cuando están en contacto dos superficies que se quieren mover en direcciones contrarias, se genera una fuerza de fricción o rozamiento que se opone al movimiento entre ambas superficies, o también se puede oponer al inicio del deslizamiento entre ambas. Entonces esta se puede clasificar como fricción cinética o como fricción estática. ¿Sí? Hay dos tipos de fricción. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Pero terminemos acá. Este que se genera debido a las imperfecciones mayormente microscópicas entre las superficies de contacto. Entonces supongamos que sobre la mesa, eh, perdón, voy a dibujarla mejor. Sobre una mesa hay un objeto que puede ser un libro, ¿sí? Esto es lo que se ve a simple vista, ¿verdad? Un libro sobre una mesa, pero entre este libro y una mesa, cuando nosotros queremos deslizar el libro sobre la mesa en una dirección, genera cierta dificultad, sobre todo si el libro es pesado, ¿verdad? Si es un libro grande, se provoca cierta dificultad deslizarlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque dice acá la teoría que existen imperfecciones entre las superficies. Si nosotros venimos y ponemos una lupa o bien podría ser un microscopio que nos ayude a ver qué sucede acá. La superficie del libro, acá está el libro ya siendo más grande y acá está la superficie de la mesa. Pero si todavía se hace una ampliación más grande de todo esto, se puede ver que la superficie del libro en realidad tiene esta forma, ¿sí? A nivel microscópico, y la superficie de la mesa también tiene esta forma a nivel microscópico. Eso se conocen como imperfecciones en los materiales. Entonces, debido a que estas imperfecciones, como la mesa está estática, pero el libro se quiere mover en esta dirección, entonces la mesa se opone a ese movimiento en la dirección contraria. A esa oposición es lo que genera la fuerza de fricción o rozamiento entre ambas. Entonces, por estas imperfecciones que están acá, es que existe la fuerza de fricción. Y esas imperfecciones existen en todos los materiales, cualquiera que sea su estructura molecular, cualesquiera que sean sus propiedades físico-químicas, esas imperfecciones van a existir. Y por eso es que existe la fuerza de fricción. Entonces un ejemplo muy común, ustedes lo hacen cuando tienen frío, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienen mucho frío? Andan en la calle, empiezan a frotarse las manos, ¿sí? Cuando se frotan las manos, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a generar calor. Ese calor se da por la fuerza de fricción o rozamiento. Una mano se opone al movimiento de la otra, pero por las imperfecciones que hay entre las mismas se genera ese rozamiento o esa fuerza de fricción que al aumentar la velocidad va generando calor, ¿verdad? Cambio en la temperatura, pero es una característica de las fuerzas de fricción, ¿sí? Ese es el concepto de fuerza de fricción.
Bien, entonces aquí en estas gráficas se puede ver, ¿verdad? Lo que les decía. Vean el ejemplo del libro que está sobre la superficie. Si se quiere desplazar en una dirección, toma cierta dificultad por el contacto que hay entre las superficies y las imperfecciones de las mismas. Una persona queriendo empujar una caja, vean, si la caja está muy pesada y la quiere empujar sobre una superficie de madera, ¿qué sucede? Cuesta mucho, porque a nivel microscópico se ven que en el contacto entre las dos superficies hay imperfecciones. Entonces, esas imperfecciones son las que generan la fuerza de fricción. Ahora volvamos a esto. Habíamos dicho que hay dos tipos de fuerzas de fricción. Está la fricción estática y la fricción cinética. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Fricción estática, no hay movimiento. Imagínense este libro que está puesto sobre la mesa o cualquier otra superficie. Acá está la superficie y acá está el libro. El libro no se mueve. Si nosotros no llegamos a aplicarle una fuerza, el libro no se mueve, ¿cierto? Bien. Pero ¿qué pasa si nosotros no hacemos contacto directo con el libro, sino que venimos y tratamos de inclinar la mesa? Acá está el piso, acá está una pata de la mesa, pero nosotros empezamos a levantarlo acá, del otro lado. Nos venimos a parar acá y estamos tratando de levantar la mesa hacia arriba. El libro, ¿qué va a pasar con el libro? ¿Se va a mover o no se va a mover? Si la inclinación es pequeña, el ángulo de inclinación es pequeño, el libro no se va a mover. Aunque aquí, si la mesa fuera de otro material, por ejemplo, si estuviera mojada o si tuviera una capa de hielo en su superficie, el libro sí se desliza por el efecto de la gravedad. La gravedad está trayendo hacia el libro, pero en su componente horizontal tendría que desplazarse, pero no se mueve. ¿Por qué no se mueve el libro? Inténtenlo en la mesa, inclínanlo un poquito y van a ver que el libro no se mueve. Ustedes la pueden inclinar un poquito más. Este experimento siempre lo hago en la clase, ¿verdad? Pero como ahora no estamos en la clase, tenemos que imaginarnos que está pasando esto. Le damos más inclinación y puede ser que el libro todavía se quede ahí. ¿Sí? Nosotros podemos darle toda la inclinación que querramos a la mesa y el libro no se va a mover, pero va a llegar un punto de que nosotros ya la inclinamos bastante, o sea, ya la ponemos casi vertical, entonces el libro sí se va a ir para abajo, ¿sí? Porque la fricción ya no va a ser suficiente para detenerlo. Entonces, naturalmente, por la fuerza de gravedad en estas dos posiciones, el libro tendría que moverse, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción entre la mesa y el libro que lo está deteniendo, ¿sí? Esa fuerza de fricción es la que se conoce como fricción estática, porque ahí no hay movimiento, ¿sí? El libro no se mueve, se queda detenido. ¿Pero por qué se detiene? Por la fuerza de fricción estática, ¿sí? Ese es el concepto de fricción estática. ¿Qué pasa cuando ya el libro se mueve, se desliza sobre la mesa o cuando nosotros lo estamos deslizando, empujándolo? Ahí cuando hay movimiento, hay fricción cinética, ¿sí? Cuando el libro ya empieza a moverse pero sigue en contacto con la mesa, a esa se le llama fricción cinética. O cuando nosotros lo estamos deslizando, o la persona que está aquí arriba deslizando la caja. Si la llega a mover, se escucha un ruido raro. Cuando nosotros empujamos algún mueble de madera en el piso, no lo levantamos, el ruido que se escucha bastante fuerte porque es el rozamiento que se da entre las dos superficies. Pero como hay movimiento, a ese rozamiento se le conoce como fricción cinética, ¿sí? O cuando un jugador de fútbol se barre. ¿Han visto cuando esos jugadores de fútbol se barren? Cuando se está deslizando. Bueno, si es sobre una cancha de cemento, alguien se ha barrido sobre una cancha de cemento, bueno, no es difícil saber qué les va a pasar en la piel, ¿verdad? Se van a raspar todos. Pero al hacer una barrida, si lo hacen en una cancha de grama, por ejemplo, el movimiento, el deslizamiento que tienen ustedes durante el movimiento se conoce como fricción cinética, pero ya cuando se llegan a detener, ¿por qué es que se detienen? Por la fuerza de fricción que los lleva a un estado estático. Entonces esa es la diferencia entre fricción cinética y fricción estática. Fricción cinética, un estado de reposo, y fricción estática, estado de reposo, y fricción cinética, estado de movimiento. Y dentro de todo esto también tenemos que
tomar en cuenta esto que se conoce como coeficiente de fricción. Es una variable que vamos a analizar más adelante, ya cuando estemos en la parte práctica de las leyes de Newton, pero el coeficiente de fricción está relacionado con el tipo de material, ¿sí? No es lo mismo deslizar una caja sobre una superficie de madera que deslizarla sobre un piso cerámico, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Deslizar una caja sobre una superficie de madera o sobre un piso cerámico? Más si el piso está limpio, ¿verdad? Y lo acaban de pulir, se va a deslizar fácilmente. Ustedes les ha pasado en su casa si tienen piso cerámico que les gusta deslizarse a veces. Cuando el piso está limpio y recién pulido, se pueden deslizar con facilidad, pero si el piso está sucio, si tiene tierra, ahí ya no es fácil deslizarse. Ese es el coeficiente de fricción, depende de las características del material. Para materiales así como el hielo, como superficies mojadas, el coeficiente de fricción va a ser un valor cercano a cero. Los valores siempre están entre 0 y 1 y no tiene dimensiones, pero para superficies así muy rugosas como el concreto, el asfalto, la madera, donde es difícil deslizar algo, entonces ahí el coeficiente de fricción va a ser con valores cercanos a 1. Pero esto más adelante lo vamos a analizar cuando estemos viendo ejercicios que involucren fricción estática o cinética. Lo que me interesa ahorita es solo llevarles el concepto, la teoría sobre estos temas. Muy bien, siguiendo con las fuerzas de contacto, entonces la número 4, la fuerza elástica, la última. Yo les había dicho al inicio que eran 5, creo, fuerzas de contacto, pero no, son 4 tipos en realidad. Me equivoqué ahí en esa parte. La última de ellas se conoce como fuerza elástica. Ya habíamos hablado un poquito sobre esto, no me voy a detener mucho acá. Y nos dice que es la fuerza que se ejerce en resortes o en cualquier otro cuerpo sólido que sea capaz de comprimirse o dilatarse. Al inicio hablamos sobre modificación de el estado físico de un cuerpo, entonces eso se puede dar cuando este cuerpo tiene la propiedad de elasticidad. La elasticidad se define como la propiedad que tienen los cuerpos de comprimirse o dilatarse bajo la acción de fuerzas, pero cuando se deja de aplicar esa fuerza, el objeto recobra su forma original. ¿Sí? Un objeto está en su estado original, se le aplica una fuerza y se deforma, pero cuando se deja de aplicar esa fuerza, el cuerpo recobra su forma original. A eso se le llama elasticidad. Se dice que el cuerpo es elástico, ¿sí? Entonces, una fuerza elástica se da en este tipo de materiales, los materiales que tienen la propiedad de elasticidad. Entonces acá ejemplos sobre estos materiales, ¿verdad? Los resortes son materiales elásticos porque uno los comprime aplicándoles una fuerza, pero si se deja de aplicar esa fuerza, el resorte vuelve a su forma original, o se puede elongar el resorte también, y cuando se deja de aplicar esa fuerza, regresa a su forma original. Entonces acá también, no sé si ustedes tienen en su casa algún sofá o han ido a alguna casa donde ustedes ponen la mano y queda marcada, pero después de un tiempo el sofá recobra su forma original porque el material es elástico, ¿sí? Esa es la propiedad de elasticidad. Y las fuerzas elásticas entonces son las que se dan en este tipo de materiales. ¿De acuerdo? Entonces con esto concluimos los tipos de fuerzas de contacto. Bien, entonces ahora, habiendo visto las fuerzas de contacto, ya solo nos falta el otro tipo que son las fuerzas a distancia. Contrario al concepto de fuerzas de contacto, las fuerzas a distancia nos dice la teoría que se dan cuando el cuerpo que produce la fuerza no está en contacto directo con el cuerpo sobre el que es ejercida. No hay contacto directo, ¿sí? Contrario a lo anterior. Así es, en otras palabras más simples es decir que en este tipo de fuerzas no existe el contacto directo, a diferencia de las anteriores. Entonces, si en las anteriores, por ejemplo, para mover un objeto había que tocarlo, ahora no es necesario que exista ese tipo de contacto. ¿Dónde vemos eso? Acá en los imanes. Todos han utilizado un imán alguna vez para hacer algún experimento. Entonces se dan cuenta que el imán produce un efecto sobre un cuerpo metálico, lo puede atraer o lo puede repeler sin necesidad de tocarlo. Entonces, cuando no hay contacto directo, decimos que es una fuerza a distancia. Y
esa clasificación está dentro de la gravedad, porque es que la Tierra se mantiene en órbita girando alrededor del Sol, porque es que la Luna se mantiene en órbita girando alrededor de la Tierra, porque existe una fuerza que las mantiene en esa posición, pero esa fuerza no necesariamente tiene contacto directo. No hay contacto directo entre la Tierra y la Luna, sin embargo, allí está la Luna, siempre alrededor de la Tierra, por una fuerza de gravedad que se conoce como fuerza a distancia, porque no existe el contacto directo. Entonces las fuerzas a distancia también las podemos clasificar en varios tipos. La más importante y la única que vamos a utilizar para fines de este curso es la fuerza gravitacional, que como hemos definido anteriormente es la fuerza de atracción. Como no es una fuerza de contacto, es una fuerza de atracción que existe entre dos o más cuerpos. Su magnitud va a depender de la masa de los cuerpos que interactúan y de la distancia que los separa. Todos los cuerpos se atraen entre ellos, pero la magnitud de la fuerza de atracción depende de la masa y de la distancia que los separa. Por ejemplo, acá este principio que se conoce como ley de gravitación universal de Newton nos dice que la fuerza de atracción entre dos masas, que en este caso, por ejemplo, de la Tierra y la Luna, está definida por una constante gravitacional multiplicada por la masa de la Tierra, la masa de la Luna dividido la distancia que los separa al cuadrado. Y esta ley de atracción la podemos utilizar también para analizar la fuerza gravitacional, la fuerza de atracción que existe entre cualquier par de masas. Es decir, es una fuerza a distancia, pero siempre tienen que haber dos masas involucradas para que exista, porque esa propiedad viene desde antes. ¿Se recuerdan que dijimos que para que exista fuerza tienen que haber dos cuerpos? Entonces se puede analizar la fuerza gravitacional entre dos cuerpos siempre que se conozcan sus masas y la distancia que los separa. Y más adelante vamos a ver que esta fuerza se puede utilizar también para partículas muy pequeñas, porque esta fuerza también es la fuerza de atracción o de repulsión entre electrones o entre protones y neutrones, ¿sí? Pero eso ya es parte de otro tema, solo que se utiliza el mismo principio gravitacional. Otra fuerza a distancia conocida es la fuerza electromagnética también, que la teoría nos dice que es la que se manifiesta en los átomos, ya que su interacción los mantiene unidos. Entonces a nivel microscópico nosotros podemos ver también que entre los átomos no hay contacto directo. Entonces la fuerza que los mantiene unidos se conoce como fuerza electromagnética, que se puede subdividir entre fuerza eléctrica y fuerza magnética también. Y acá tenemos, a diferencia de la fuerza gravitacional, que solo puede ser de atracción, la fuerza electromagnética puede ser tanto de atracción como de repulsión. Entonces aquí es donde viene aquel principio que nos dice que cuando dos cargas son diferentes se atraen y cuando son iguales se repelen, ¿sí? A eso se le conoce como fuerza electromagnética, que es una fuerza a distancia también, ya que no hay contacto directo entre los cuerpos. Es aquí donde comúnmente podemos ver eso, es en los imanes, ¿verdad? El efecto que producen los imanes sobre las piezas metálicas. Puede ser de atracción o de repulsión dependiendo de los polos de los imanes y de cómo estén configurados. Y ya para finalizar está la fuerza nuclear, ¿verdad? Que también es una fuerza a distancia cuya definición nos dice que es aquella que tiene origen en el interior de los núcleos atómicos, ¿sí? Pero este tipo de fuerzas ya no son, ya solo se hace mención de ellas, pero no las vamos a abordar porque no se van de los objetivos del curso, ¿verdad? La más importante de estas, la única que nos va a servir fue la primera que vimos, la fuerza gravitacional y todas las fuerzas de contacto. ¿Sí? Para fines de este curso solo nos sirven las fuerzas de contacto y la única fuerza a distancia es la fuerza gravitacional. Entonces aquí concluimos con los tipos de fuerzas, ya analizamos todo lo que es, así como resumen, analizamos las propiedades de las fuerzas, el concepto de fuerza, las características de una fuerza y los tipos de fuerza, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Es importante que ustedes dominen esto, que sepan qué es una fuerza, qué propiedades tiene y cómo se clasifica entre contacto y a distancia y que puedan ejemplificar también cada uno de los tipos de fuerzas que hemos visto. Esto es importante porque nos va a servir más adelante cuando entremos a ver
leyes de Newton, que ya nos tocaría en nuestra siguiente clase. Entonces, para finalizar, tenemos acá una actividad de aprendizaje. En base a este video, a esta clase que hemos tenido, ustedes van a anotar, van a tomar notas de lo más importante, van a tratar de hacer un pequeño resumen y van a estudiarlo. Y vamos a hacer una actividad dentro de la plataforma. Todavía no he definido el tipo de actividad, pero va a ser como una comprobación de conocimientos sobre este tema, de fuerzas, conceptos, propiedades y tipos de fuerza. Esta actividad tiene un valor de un punto, que es lo que vale, es como cualquier hoja de trabajo, y se va a realizar el día viernes 24 de abril. Solo está pendiente de definirse el horario, ¿verdad? Si la voy a habilitar un tiempo limitado para que todos puedan entrar, o si va a estar habilitada todo el día para que cada quien pueda entrar en el momento que mejor le convenga. Eso está pendiente de definirse. Mientras tanto, ustedes saben que tienen que anotar lo visto en esta clase, porque va a ser sobre eso. Va a ser como una pequeña evaluación sobre la teoría de esta clase. Ya en nuestra siguiente clase ya vamos a entrar a ver directamente leyes de Newton, que es una combinación entre fuerza y movimiento. Entonces, siempre manténganse pendientes de eso. Esta semana estaré subiendo normalmente una clase al día, aunque vamos un poquito atrasados con el contenido, ya nos queda poco para finalizar, entonces en algún momento tal vez esté subiendo más de una clase al día. Ustedes siempre pendientes de la plataforma, cualquier duda estamos en contacto. Les recuerdo que nos conectaremos en tiempo real, tal vez el día jueves o viernes, exclusivamente para resolver dudas de los temas que hemos estado viendo. Entonces, quedamos en contacto. Hasta la próxima.